Comunicad. Descubre todo lo que hay detrás de los grandes comunicadores y cómo aplicarlo a tu vida diaria con Sonia Varela. Muy buenas, Sonia. Muy buenos días. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa. La notte l'ho sognata tutta la notte. Bueno, además hoy nos traéis un tema muy interesante. Nos vas a hablar de, el pensamiento racional. Y sí, hablamos como pensamos y pensamos antes de hablar. Bueno, un poco todo esto, ¿no? En el mejor de los casos vamos a partir de la base de que pensamos y después hablamos. Pero ¿realmente sabemos cómo pensamos? Esto es de lo que vamos a hablar en este ratito, ¿no? Porque todo lo delegamos al pensamiento racional. Y hay cosas que nuestro pensamiento racional, cuando hablamos, precisamente cuando nos exponemos públicamente, tiene que entrar un mecanismo que se llama automático, que entra la creatividad, entra la curiosidad, la intuición y la imaginación. Vamos a ver qué errores cometemos y por qué no siempre funciona, y es más, corremos el riesgo de bloquearnos si no entendemos cómo funciona nuestra cabeza, nuestro cerebro. También a veces nos centramos en este espacio de comunicación con el que vaya a escuchar, pero hoy nos vamos a centrar en ese pensamiento racional, porque hay todos los datos, el conocimiento, las evaluaciones y después hay lo que los psicólogos denominan los hábitos de pensamiento. Si nosotros nos metemos presión sobre el resultado cuando tenemos una reunión, una charla, ante una audiencia, lo que estamos haciendo es metiendo mucha más presión y más riesgo de bloqueo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues cuando pensamos en ¿y si nos quedamos en blanco? ¿No? Llevamos no sé cuánto tiempo haciendo la presentación y cuanto más preparado tenemos la presentación, esto es como inversamente proporcional que nos decían en el cole, ¿no? Cuanta más presión asocies al resultado, más estás bloqueando esa creatividad, esa curiosidad, esa intuición y esa imaginación. Porque si una persona, y a mí me ocurre mucho con mis alumnos, no tiene ningún problema en 1 a 1, o ellos se ponen un límite. Bueno, pues hago reuniones hasta 5 personas, pero me han pedido que haga una charla ante 50. Esto, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a nuestro pensamiento racional que eso es un peligro adicional. Entonces, orientamos ese mecanismo automático al fracaso en vez de al éxito. En vez de decir, bueno, pues ya que sé hacerlo de 1 a 1, sé hacerlo en grupos de 5, ¿no? Tenemos que darle los datos al pensamiento racional para que no juegue en nuestra contra. La clave es que cuanto más forcemos el esfuerzo consciente, más paralizamos esa mente pensante. Por eso se da esa paradoja de que la gente que memoriza, que lleva todo como súper estructurado, todo lo delega al pensamiento racional. Y cuando hablamos, aquí sí que somos humanos, no somos ni máquinas, ni somos loritos. Bueno, ¿cómo es el enfoque de esta parte? No es un problema de capacidad. Cuando tú a ti mismo te digas, uy, y viene el jefe de internacional, que esto pasa mucho ahora, ¿no? Con las fusiones de empresas en entorno profesional, o subes de rango, ¿no? Aumentas tu perfil profesional, cambias de empresa. Esa inseguridad no es un problema de capacidad, es un problema de programación mental. Si tú, esos inputs que le das, esos datos, a ti mismo te estás metiendo inseguridades y miedos, ¿qué va a ocurrir? Que la probabilidad de que te bloquees es mayor, porque tú mismo te estás condicionando, ¿no? Lo que hacemos, en vez de emplear este juicio, lo que hacemos es intentar expandir esa percepción en la que tú ya eres bueno y te sientes seguro. Si tú eres bueno de 1 a 1, si con tu jefe anterior no tenías ningún problema, ¿por qué lo vas a tener con el nuevo? ¿No? Hacer esto en las religiones, da igual en cuál, o en los hábitos que tenemos, son como esos mantras. ¿Qué nos dan estas cosas que nos repetimos en las religiones, las oraciones o los mantras en el budismo o en cualquier otra religión? En realidad es como engañar a esta mente pensante que no te lleve hacia el fracaso, sino hacia el éxito. Cuanto más intentas controlar tu exposición, más bloqueas tu mente creativa, que es con la que hablamos, es con la que creamos pierdes esa naturalidad, idea, ¿no? De alguna forma. Y ahí se pierde tu esencia, se pierde tu personalidad, porque es la gran clave. El pensamiento racional sirve para elegir el objetivo, para organizar la información, para estructurar
y para evaluar. Es decir, la gran clave es que no es el responsable del resultado. No puedes forzar a tu pensamiento racional a que controle el resultado. Cuando nos obsesionamos, este colapso es esta necesidad de control, ojo, no del trabajo que hay que hacer antes, sino del resultado. Hay muchos clientes que me dicen, es que yo estoy diciendo lo que llevo memorizado o lo que he estructurado, pero me estoy pensando, mira qué cara me pone, o uy, ¿no? Está evaluando todos los efectos externos y les está dando un significado. Imagínate para un cerebrito normal el colapso que puede suponer, porque de repente te empiezas a autogestionar con dificultad, ¿no? Si además eres perfeccionista, estás todo el tiempo vinculando cómo hacemos esto. Bueno, pues además de la profesionalidad que tengamos, de nuestro cargo, de nuestra especialización, todos nacemos con 4 pilares fundamentales y debemos apoyarnos en ellos porque son los que nos van a librar de estos momentos de ser uno más o de ser un rollo o de pasar desapercibidos, porque esto también es muy español. Los americanos todo el rato es el enfoque a destacar y un poco nuestra cultura, nuestra educación, incluso académica, es a pasar desapercibido, ¿no? A cumplir, a hacer el checklist de, ok, doy resultados y no destaco demasiado. Uh-huh. Hablar bien en público no es aprender a parecerse a alguien, no es fijarte en el exterior, es desbloquear lo que tú ya eres, ¿no? De esta parte personal que todos en el entorno profesional tendemos a proteger. En realidad, esta creatividad, curiosidad, intuición, imaginación son nuestro ADN creativo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a dar como 5 reglas muy prácticas por si alguien está en espera de una charla, de una reunión importante, de un comité. Para evitar ese bloqueo, ¿no? Desbloquear el mecanismo creativo con 5 reglas básicas. La primera, tenemos que preocuparnos de dónde apostamos, de dónde hacemos esa primera idea principal, de cómo vamos a estructurar, qué dimensión, cuánto tiempo vamos a hablar, a quién le vamos a hablar. Todo esto es muy importante que lo deleguemos en nuestra parte racional. Pero una vez que hemos decidido esto, todo lo difícil, como le digo yo a mis alumnos, está antes de hablar. Una vez que tú ya tienes esa fecha de reunión, que has decidido cómo lo vas a hacer, es como una frase que describió un ejecutivo que era: preocúpate antes de hacer tu apuesta, no cuando la ruleta ya esté girando. Es decir, nosotros una vez que ya tenemos todo preparado, disfrutemos. Y eso lo logramos cuando la sensación de control está sobre el mensaje, no sobre nosotros, ni sobre el resultado, ¿no? Todo el trabajo difícil se hace antes, que es mensaje, estructura, relevancia, foco. Cuando llega el momento de hablar, ya no se piensa, ahí se disfruta, ¿no? Estoy orgulloso, como le digo yo a mis alumnos, orgulloso de lo que has construido. Si lo has hecho bajo estos pilares, hemos superado esta necesidad de control que bloquea nuestra parte creativa. El segundo hábito, muy importante. Esto, si tenemos la cita en mayo, ¿no? Vamos a dar una charla en mayo o un comité en mayo. El hábito de pensar en esa fecha tenemos que controlarlo. ¿Cómo? Con lo que estás haciendo hoy. Planificamos lo que queramos para el futuro. Y no estresarnos por lo que va a pasar dentro de meses, ¿no? Porque nosotros mismos estamos creando un círculo vicioso de estrés anticipatorio y cada vez esto va sumando un poquito más. Claro, el día que llega la fecha ya aquello explota. Claro. Además hemos dado algunos trucos de respiración, bueno, cosas que nosotros debemos controlar, pero que en el día a día la realidad es que nos olvidamos, vamos como pollos sin cabeza, sin tiempo, y esto no nos parece relevante. Y esto es clave, centrarte en hacer planes para el futuro, pero no vivimos en el mañana, vivimos en el hoy. Por eso, desde el momento que tenemos la fecha de la charla, este es el plan, pero no vivimos en ese día. Reaccionamos al éxito de lo que está sucediendo ahora. Estamos en presencia, porque esta anticipación mete muchísima ansiedad. Entonces, primero, no nos preocupamos de la apuesta, somos estrategas en por qué es importante, cómo lo vamos a hacer. Segundo, planificamos la charla, pero no vivimos mentalmente en esa fecha. El tercero, centrarse en hacer las cosas de una en una, que esto es algo también que cuanto más trabajo tenemos, cuanto
más presión. Además, las reuniones empiezan a ser una tarea difícil de asumir por en medio de todas las tareas. Y esto otra metáfora. Igual que en un reloj de arena tenemos lo que se llama la cintura, ¿no? Que es donde se estrecha, y por mucha arena que haya arriba, los granitos van de uno en uno, nuestras tareas lo mismo. Porque esto ocurre en entornos corporativos cuando meten muchas reuniones y tú tienes que preparar unas. Y ya no sabes a cuál atender. Y esto lo que hace es generar, en esto que decíamos del presente, en ese momento presente también, cuando hay mucho estrés, pensemos que las cosas se hacen sucesivamente y mientras estás centrado en una, otras se van a resolver por sí solas o como consecuencia de la que estás haciendo. Si queremos hacer todo a la vez, y esto pasa mucho cuando planificamos las charlas, que queremos hacer todo, un objetivo, una idea principal y foco. Nos va a ayudar a relativizar esa carga de trabajo, ¿no? Como el reloj de arena que solo deja pasar un grano, nosotros también. Un mensaje claro, porque no es la reunión lo que te pone nervioso, es lo que crees que esa reunión dice sobre ti. Y que nosotros tengamos esta conversación nos ayuda a bajar ese nivel de intensidad. El cuarto, seguro que te suena, Mónica, cuando tenemos algo en la cabeza que rumiamos y vamos a darle vueltas, que parece que por pensar y repensar ese problema sin alejarlo de nuestra mente en ningún momento, vamos a encontrar la solución. ¿Te suena? Sí, sí. Bueno, a todo el mundo me imagino. Pues esto, que es muy humano, es completamente agotador. Hay un libro que se llama El porqué del cansancio. Y muchas veces no es una cuestión de llevar a cabo mucho trabajo. Es nuestro vicio de darle 80.000 vueltas. El cansancio mental, sí, el agotamiento mental. Porque no damos ese respiro. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo lo soluciona el raciocinio y tenemos que darle un poco de aire, un poco de oxígeno, consultar con la almohada. ¿Por qué? Porque este espacio de descanso hace que de repente se conecte y aparezca. Esto es como el cuento de los duendecillos y el zapatero, que el zapatero tenía que poner te ponía el cuero con los patrones, se acostaba a dormir y los duendecillos cosían los zapatos, ¿no? Pues esto pasa con nuestras ideas. Einstein tocaba el violín, Edison se pegaba unas siestas porque agotamos a nuestro cerebro. Y en cansancio no aparecen las ideas creativas. Aparecen cuando nosotros le damos un poquito de descanso, que el descanso para algunos pues será irse a correr, ¿eh? Esto es... Sí, cada uno tiene sus técnicas. El descanso últimamente o sus liberaciones, se está resignificando. Pero es importante que lo sea para ti. Es desconexión. Es, pues para mí, salir con mi perro y ver cómo juega. En ese momento no pienso en nada más que en su disfrute. Pues esto te desconecta y es la manera en la que, de manera mágica, aparece la creatividad. De hecho, Einstein lo definía así: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Si tú estás súper agobiado, no va a aparecer nada ahí, ¿no? El último, mientras haces esa presentación, esa charla, si es posible, respiración. Lo que es físico acaba ayudando a tu mente. Esto cada vez en la divulgación en redes y demás estamos teniendo muchísima más conciencia de que nuestro cuerpo tiene que ayudar a nuestra mente y nuestra mente a nuestro cuerpo, ¿no? Respiración, hidratación, anclajes emocionales positivos. ¿Qué significa esto? Recuerda cosas en las que tú te hayas sentido súper segura o súper seguro. A ver, cuando dudas de ti mismo, cuando entra esos nervios, esa inseguridad, mentalmente recuerda, como le digo yo a mis alumnos, las medallas, ese éxito que dudabas de ti y lo habías conseguido, porque corporalmente necesitamos sentir esa seguridad, no pensar en ella como algo imaginario, no, tú mismo recuerda lo que has conseguido en otro momento, porque hablar en público no es un talento reservado a unos pocos, es una habilidad entrenable. Estos 5 consejos para todas las personas que estén sufriendo ahora mismo porque tienen una cita importante en la que se tienen que exponer en su trabajo, en su profesión, en su proyecto, y poco a poco interiorizar estos pasos. Pues como siempre, muchísimas gracias, Sonia, y nos vemos en 15 días. En 15 días estaremos aquí.